Buenas noches a todos. El día de hoy tenemos el tema del Santo 8. Alguien diría qué significa el 8. Ya en años anteriores hemos hablado de la Cábala y del 8. Pero bueno, como estamos en el mes de Semana Santa y estamos justamente introduciéndonos un poco a lo que es pues el proceso crístico de la Semana Santa, el 8 está muy en relación definitivamente al proceso crístico, que es el proceso de la iniciación. Vamos pasando las slides, por favor. Entonces, hoy quisimos ver un poco el tema del Santo 8 como un símbolo que, como se ve, es el infinito. Pasamos a la siguiente, por favor. Y empezamos explicando el significado de la numerología. Bueno, ya en algunas conferencias lo hemos podido hablar, no es conferencia de hoy hablar sobre la Cábala, pero sí los números tienen un significado, un símbolo, y especialmente el 8 tiene un símbolo maravilloso, que vamos a intentar ir descifrando o ir desmarañando este número, ¿no? Es el 8 es el número de la iniciación, incluso muchas veces es un número que pues, nos puede representar dolor, nos puede representar pruebas, pero como todo en la vida, acuérdense, toda prueba es una superación, todo obstáculo es un esfuerzo que yo tengo que hacer sobre mí mismo para un cambio. Eso es muy importante. Muchas veces nosotros queremos huir a las pruebas o a la iniciación y lo único que hacemos es aplazar procesos o incluso no progresar como personas. ¿Qué significa no progresar? Que siempre me quedo en lo mismo en mi vida. Entonces, muchas veces se nos dice, ¿tú quieres ser una persona exitosa? Tienes que lanzarte a la vida, tienes que arriesgar, tienes que hacer cosas nuevas, idear cosas nuevas. No, y si fallo, precisamente, porque cuando falles aprenderás de tus errores y aprenderás a hacer cosas mejores. Pero si nunca hacemos nada nuevo, si siempre nos quedamos en nuestra vida, en lo que hemos aprendido, en nuestra seguridad, sí, posiblemente uno dirá, pues ahora sí, como dice el dicho, el que nada arriesga, nada gana. Tampoco nada pierde, pero no avanzas. Este número nos viene en sus representaciones cabalistas y también, como iremos viendo, en sus representaciones esotéricas e históricas, nos representan el esfuerzo del cambio. Todo cambio lleva un proceso y todo proceso lleva justamente nuevas circunstancias en las que yo tengo que emprender, luchar, etc. Nosotros dentro del trabajo de la Gnosis, este Santo 8 lo representamos como la iniciación. Por eso está representado en la carta 8 y se habla de pruebas y dolores. Dolores porque cuando nosotros tenemos que sacrificar, vamos a decir, tengo que sacrificar la ira. ¿Eso qué supone? A veces un gran dolor mío, primero en reconocerla y después en no reaccionar. Ese tipo de dolor en el sentido de padecimientos conscientes, trabajos conscientes y padecimientos voluntarios es lo que se conoce como la iniciación. Hay otro tipo de dolor, hay otro tipo de pruebas, que es cuando uno no está en un desarrollo de superación, en un desarrollo de decir, me voy a vencer a mí mismo, la vida de todas maneras me va a poner muchas dificultades, muchas pruebas y también muchos sufrimientos. La diferencia va a ser básicamente en el que yo no soy consciente de ellos. Entonces, cuando yo no soy consciente de un dolor, de un sufrimiento, ¿qué pasa? Me quejo, la vida es injusta, busco evasivas y en mis búsquedas y en mis evasiones lo único que estoy haciendo es
producir luego más y más dolor, porque no hemos comprendido que muchas veces las cosas que nos pasan es como nuestra propia medicina para que podamos cambiar y dejar de cometer los mismos errores. Entonces, la clase de hoy, el Santo 8, nos lleva a lo que es el trabajo del Santo Job. Es decir, superarnos a nosotros mismos conscientemente. Y tenemos que empezar por el principio. Pasamos a la siguiente. ¿Y cuál es el principio? Dentro de la Cábala, digamos que es el número 1. Interesante. La numerología, la Cábala, nos viene a dar una enseñanza, porque todo se nos ha dicho que es una gran matemática. El universo está todo regido por números. Incluso el número del Cristo podríamos decir que es el Santo 8 en su forma del infinito. El número 1 es el inicio, es el mago, es la voluntad, es la espada como vemos sobre una mesa, pero en la parte superior los dos ojos que todo lo ven están representando esa visión de lo infinito que todo lo engloba. Si habláramos a veces de esa física cuántica, decimos que todo está englobado dentro de la unidad y la unidad dentro de la totalidad. Porque cuando más nosotros queremos mirar hacia lo más pequeño que es el átomo, se abre un universo que ha sorprendido a la ciencia. Cuando nosotros miramos arriba hacia el infinito, nuevamente, quedamos sorprendidos porque es inmesurable, incontable. Esos dos ojos representan lo que todo se ve en él y en nosotros. Nosotros estamos inmersos dentro de ese macrocosmos y dentro de ese microcosmos. Esos ojos de Osiris representados en esta primera carta justamente es lo que viene a simbolizarnos. También está representado en 8 Cavires que rigen el planeta Tierra, que rigen las funciones de la naturaleza, de la vida y de la muerte. Es como el famoso yin y yang, que todo está enlazado. Esto es también el 8, tiene un gran significado dentro de esta carta, dentro de esta numerología y dentro de nosotros mismos, en el que está encerrado los misterios de la misma creación. Como ese yin, ese yang, donde todo se ve y todo sucede. Vamos pasando a la siguiente. Y así llegamos ahora al siguiente número, que es el 5. La suma, según las matemáticas transfinitas, infinito más infinito, se nos dice que es infinito, pero según estas matemáticas transinfinitas es igual a la pentalfa, que es al 5. ¿Por qué? ¿Qué representa el 5? ¿Y por qué el 8? Como vamos a ir desglosando, ¿qué tiene que ver el 8 con el 5? La pentalfa es el hombre resurrecto, ese hombre que con sus brazos extendidos simboliza a la estrella de 5 puntas, representa la transmutación. En el infinito vamos a encontrar, como ahora vamos a ir viendo en las siguientes slides, dejamos esta todavía, al hombre que transmuta la energía. El infinito o el Santo 8 engloba el movimiento cósmico desde lo más bajo a lo más alto. Esto es algo también increíble, maravilloso. El hombre que se crea a sí mismo es un hombre infinito, no tiene límites, en donde lo microcósmico o lo infinitamente pequeño está contenido en lo infinitamente grande o macrocosmos. Se nos ha dicho siempre en los antiguos templos de los filósofos griegos: hombre, conócete a ti mismo, homo nocete ipsum, y conocerás el universo y a los dioses. ¿Qué es el universo? Lo infinitamente grande. ¿Qué es el hombre? Lo infinitamente pequeño. En esa intersección del infinito
En esa suma de infinitos está el hombre que tiene la posibilidad de realizarse a sí mismo en esa pentalfa. Infinito más infinito igual a la pentalfa, al 5, que está representado justamente en todo esto que estoy mencionando. Entonces, el 8 se dice que es el número crístico, también podríamos mencionarlo de esta forma. Bueno, hay mucho que se podría mencionar al respecto, vamos pasando a la siguiente. Y encontramos que dentro del infinito, o de ese 8, vamos a decir, en horizontal, está representado toda la creación. En su parte inferior es la involución, en su parte superior es la evolución y se va cerrando como un círculo, como vemos en esta imagen, los que nos ven por internet de este lado, los que nos ven aquí en la conferencia de este otro lado, ¿verdad? Tenemos al revés puesto en internet, pero bueno, los que están viéndonos en internet, ahí lo van a poder ver de ese lado perfectamente. Acá lo estamos viendo en la pantalla de este otro lado. Como la Madre Vida nos otorga una creación de 108 vidas y luego viene el proceso de la muerte. Cuando se nos acaba el proceso de las 108 vidas, viene la involución, que es la terrible rueda del samsara. Entonces, dentro del infinito es como un círculo que se cierra y que se abre y que nuevamente regresa a su punto y nuevamente regresa a su inicio. Al final y al inicio y al final, constantemente girando. Hay una gran enseñanza de ello. De esto hemos ya hablado en otras conferencias. No vamos ahora a hablar de la evolución ni de la involución, pero sí de la enseñanza que uno diría, y en la intersección del 8, ¿qué hay? Esto lo tenemos que ver. ¿Qué podemos hacer al respecto? Estamos encerrados en una vida donde pues la naturaleza, las circunstancias, el trabajo, la familia, nos ha hecho vivir en una situación que pareciera que no hay escape. Es como esto justamente, como una rueda que gira de la cual no puedo salir. ¿Qué podemos hacer? ¿Nos conformamos a vivir como somos? ¿O podemos hacer un cambio en nuestras vidas? ¿O estamos conformes así como estamos? Porque muchas veces las personas dicen, no, yo así como vivo, dicen, vivo feliz, pero pareciera que es una contradicción. Más bien pareciera que es un programa que se nos ha puesto en ciertas áreas de nuestro cerebro para no hacer nada más y vivimos como máquinas. El problema es que nosotros estamos convencidos de que creemos que somos felices, pero realmente no somos felices. Si hiciéramos una retrospección a nuestra vida, vemos que la vida nos sucede, pero no tenemos control de la vida. La vida se vuelve una competencia. Si no tengo un trabajo, una economía, se me acaba el mundo. Si no tengo una casa, los lujos o la apariencia del mundo social que tendría, que de alguna manera me han impuesto una sociedad, sufro, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tengo que sufrir si no tengo? O sea, ¿cuáles son esos cánones que desafortunadamente no vemos de nosotros mismos, pero han hecho de nosotros la vida que tenemos, ¿no? Y estos procesos de evolución y de involución, estos procesos de vivir y morir, o algunos, y en el peor a veces de los casos, creer que solo tenemos una oportunidad, una existencia, qué crueldad, ¿no? Si la hice, ya la hice y me voy supuestamente, como dirían algunos, al cielo, y si por último no tuve la oportunidad y hice cosas que no estaban bien en mi vida, y me voy al infierno, Dios mío, qué desastre. Y en el peor de los casos, aquellos que peor todavía,
que dicen, no existe nada, así que reviéntate en esta vida, porque cuando te mueras, te mueres. Cosa absurda, porque eso ya ni dentro de las mismas investigaciones de la propia ciencia se han dado cuenta que no es cierto, que la materia no se puede ni crear ni se destruye, solo se transforma. Es decir, nuestra conciencia, que no es nuestro cuerpo, cambia de estado. Y no significa que porque el cuerpo desaparece la energía que había dentro de este cuerpo. Simplemente hay una transformación. Pero si en el peor de los casos no creemos más que en lo que se ve y en la vida que tenemos, entonces qué triste vida. Porque si no me tocó la suerte a lo mejor de los que tienen más o vivir en una buena familia, Dios de mi vida, qué injusticia, pobres gentes las que están viviendo en desgracia muchas de las personas en muchos países, ¿no? Esto no podría hacerme. Esto se volvería una locura, al punto en el que mejor digo, no quiero mirar a mi alrededor y solo miro mi vida porque si no me voy a volver loco. O sea, ¿qué mundo de locos sería este en el que nos estaríamos desenvolviendo si no descubrimos estas leyes naturales de la vida? Señores, la vida está hecha de esa matemática y esa matemática es perfecta. Nosotros somos los que somos imperfectos, destruimos las cosas. Porque cuando no sabemos ir de acuerdo a esas leyes naturales, la naturaleza busca su equilibrio natural. ¿Y cómo lo busca? Con su propia, vamos a decir, cuando ha sido adulterada, pues ¿qué pasa con los climas? Cuando hemos adulterado el clima y hemos creado un calentamiento global, los climas ahora están hechos un desastre. ¿Cuál es nuestra consecuencia? Desastres naturales. ¿Pero qué está haciendo el propio planeta Tierra? Reaccionando como nuestro cuerpo cuando entra un virus. Hasta que nuevamente, en un proceso de aparente destrucción, nuevamente se vuelva a encontrar el balance natural original del planeta. Pero claro, de ahí de por medio estamos nosotros que vamos a sufrir. No nos hemos dado cuenta porque vivimos individuales, identificados solo con nuestra propia naturaleza material y no nos hemos dado cuenta de la dualidad en nosotros, que somos materia y somos también energía. Esto es interesante reflexionarlo. La conferencia de hoy es para que nos demos cuenta que en este Santo 8 es lo que rige todo lo que nos rodea y que es la base y fundamento del desarrollo. Si queremos un cambio y salir, podemos pasar a la siguiente, de estos procesos de la rueda de evolución y de involución y salir con el proceso de la revolución de la conciencia. El hombre que se revoluciona en el centro. Esto es importante también comprenderlo, ¿no? El camino de la revolución de la conciencia es el camino de la iniciación, de las pruebas, y es la que nos libera de la rueda del samsara. Lo que nosotros más huimos supuestamente al dolor consciente o al padecimiento consciente, no, yo mejor mi vida, no me preocupo por los demás, yo mejor solo en lo mío, eso lo único que está haciendo es producir más dolor en mi vida. Pero si yo conscientemente empiezo a romper ese egoísmo, empiezo a ser una persona que no solo pienso en mí mismo, pienso en los demás, empiezo a ayudar a otros y me empiezo a ayudar a mí mismo, voy a recorrer el camino que se conoce como los padecimientos voluntarios, que ese es el camino del Cristo. Ese es el camino del cristocentrismo, ahora que vamos hacia la Semana Santa. ¿Cuál es el camino del cristocentrismo? No es el camino del ser mejor persona, no es el camino de ser buena persona. Hoy, desafortunadamente, solo recordamos al Cristo histórico, pero no recordamos a la enseñanza crística. No solo la que está representada en los evangelios, porque no los podemos comprender si los leemos al pie de la letra, porque los malinterpretamos o creemos que es una enseñanza solamente de ser buenas personas. Cristo enseña a sus 12 apóstoles y a sus 72 apóstoles la enseñanza
de la revolución de su conciencia. Es decir, romper con esa recurrencia de nuestras vidas. Acabar justamente con eso que nos hace sufrir. Y eso no va a cambiar si uno no se impone un cambio, si uno no se impone un sacrificio. El 8 representa el sacrificio, representa que yo voluntariamente me voy a pasar las pruebas de la vida como aquel que va a lanzarse en una gran competición o en una gran olimpiada, y me lanzo a medirme a mí mismo, a cambiar. Pero claro, yo antes de llegar a las olimpiadas, ¿qué voy a hacer? Es como que ahora yo quiera correr los 50 kilómetros del maratón y no salgo ningún día a hacer un poco de ejercicio. Pues no voy en el primer kilómetro voy a caer muerto, ¿no? En el desarrollo interior, en el trabajo psicológico, yo tengo que cada día ponerme a ejercitarme a mí mismo en ese cambio. ¿Con qué finalidad? Muy simple, conocerse uno a sí mismo. ¿Con qué finalidad? Con no contribuir más en el mundo de las guerras, de los odios, dejando yo de odiar, dejando yo de enfadarme con las personas, poniendo un átomo de amor y un átomo también de comprensión a mis semejantes. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que si alguien viene, oye Gabriel, ¿me das 100 pesos? Ah, sí, toma. Oh, este Gabriel es bien buena onda. Oye Gabriel, ¿me das 500 pesos? ¿Cómo no? Ahí te van. Amigos, no confundan al santo con el tonto, ¿no? O el santo tonto, ¿no? Nosotros no tenemos que convertirnos en santos tontos. Decía el mismo Jesús el Cristo, hay que ser astutos como las serpientes. Y ahora voy a explicar luego el significado de las serpientes. Astutos como las serpientes y mansos como la paloma. A cada cosa su cosa, a cada cosa su lugar. Como decíamos, si yo, porque quiero mucho a mi amigo, voy a dejar darle todo lo que él me pide para que a lo mejor se emborrache o se lo malgaste, cuando realmente pues no lo está necesitando, más bien a lo mejor, oye, ¿me prestas? No. Oye, ¿pero por qué? Porque en vez de gastártelo en cuestiones de vicios, ¿por qué no vas con tu familia, la atiendes? ¿O por qué no te pones a trabajar y a ganar un poquito tú también de dinero? ¡Ay, qué mal amigo eres! Ya no eres mi amigo. Entonces ese que se decía ser amigo nuestro nunca fue amigo, ¿no? Muchas veces nosotros queremos cambiar solamente con egos buenos, ser buena gente. No, mis queridos amigos, este trabajo es de revolución, y revolución significa trabajar tanto lo malo como también a veces esos egos buenos que nos obstaculizan porque no damos un buen consejo cuando nos lo piden. No nos vamos a meter, pues obviamente, a donde no nos llaman, pero cuántas veces no paramos los pies a una persona que se está aprovechando de alguien o de nosotros porque nos da pena, y lo único que le estamos haciendo es un daño, porque esa persona es una persona a lo mejor que se aprovecha de los demás y yo me vuelvo cómplice de lo que él hace, con sus acciones, a lo mejor con lo que él pide, etcétera, etcétera. El famoso chantaje luego moral de las personas y, híjole, pues es que si no me voy a quedar sin amigos, y yo, pues yo cómo le voy a hablar a esta persona a lo mejor de la alquimia o de, no sé, de la gnosis, pues si le hablo a algo, a lo mejor me quedo sin amigos, y pues arriésgate y ayuda. A veces pues uno viene y no sabes si le pueda ser pues de ayuda, darle un buen consejo, ¿no? Siempre con la prudencia, sin fanatismos ni
ni sentirse uno que es el salvador de nadie, porque también alguien nos podría decir, oye, tú a mí que me dices, yo a ti no te he pedido ninguna ayuda, también eso es muy cierto. Pero a veces un buen consejo o el ejemplo puede ser una manera de empezar a hacer un cambio, ¿sí? Sí, pregunta cuándo la personalidad influye en ser, como se dice así, tonto. Bueno, es que la personalidad es parte de nosotros, acuérdense, hay una conferencia que hablamos justamente de la personalidad, es hija del carácter y de la conducta, con eso ya hemos dicho todo, van haciendo de aquí desde que nos vamos desarrollando, se va creando ese carácter y esta conducta. Más bien en la gnosis empezamos a aprender a darnos cuenta qué tipo de personalidad tenemos y luego vamos a decir controlar esa personalidad. Lo que sí vamos a tener que trabajar, porque el problema de la personalidad es que se vuelve el vehículo de nuestros propios defectos, a través de traumas, miedos, complejos, etc. Entonces hay mucho trabajo que tenemos que hacer sobre nosotros mismos, conocerse uno a sí mismo, darse cuenta cómo nos han programado, porque todos tenemos un chip metido de programa en la mente, en nuestro subconsciente, ya sea religioso, ya sea materialista, ya sea del tipo que sea, tenemos un chip puesto que nunca nos hemos dado cuenta. Hay que hacer consciente el inconsciente o el subconsciente que tenemos. Hablamos un poquito de todos estos temas cuando hablamos de la clarividencia en temas anteriores, que invitamos a los que no la hayan visto que los puedan repasar esas clases, ¿no? Pero básicamente, definitivamente la personalidad es el vehículo entre lo que yo soy y el medio ambiente. Si yo conozco cuál es mi personalidad, podré controlar y que mis defectos no se manifiesten y volver pasiva la personalidad para poner activa a mi conciencia. Básicamente esto es lo que estamos necesitando en la actualidad. Desafortunadamente hay mucho desconocimiento, pero repito, necesitamos entrar a esa revolución, salir de ser máquinas. Somos personas programadas, personas que estamos metidos siempre en lo mismo, y eso lo van a notar cuando alguien les cambie sus rutinas. Desen cuenta que alguien les cambie su rutina de vida, inmediatamente reaccionamos, no nos gusta. ¿Por qué? No, es que así soy, no, es que así lo hago. No, hay que cambiar muchas veces esas rutinas porque nos volvemos mecánicos y la rutina mata el cambio. Necesitamos, como estábamos diciendo, eliminar esos defectos, egos, defectos capitales, como lo queramos decir, que digamos que son los egos malos, ¿no? Y luego decimos los egos buenos, y alguien diría, pero es que no puede haber egos buenos, todo ego es malo. Cuando me refiero a un ego bueno, es aquel que aparentemente haciendo una buena acción ocasiona un daño, para que así nos entendamos mejor. Un ego bueno es el que supuestamente queriendo hacer el bien, al final haces un daño. Y de esos tenemos muchos, y son los más difíciles de ver. Ese es nuestro triste y lamentable problema, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y ahora nuevamente regresamos al arcano 8 para explicar un poquito mejor, ya después de haber hecho esta introducción. El 8 obviamente representa, vemos a la mujer, ahora ya vemos a la mujer en su mano, en su mano creo que izquierda, con una lanza, con un cuchillo, o un puñal, es una espada, la espada del mago, y en su mano derecha la balanza. El 8, en la numerología, esto nos está indicando que necesitamos voluntad y equilibrio en nuestra vida. Eso es algo muy importante. Voluntad para los propósitos que nos hacemos y equilibrio porque, como dicen, todo en exceso nos puede hacer daño y por defecto también. Mucho amor puede convertirse a lo mejor en mucha complacencia con el delito, ¿no? Y poco amor, porque dicen, para que no se aprovechen de mí, yo ya no voy a ayudar a nadie, se puede convertir luego en egoísmo dentro de mi vida. Entonces, equilibrio es una palabra que tendríamos que aprender. Y el equilibrio lo vamos a ir logrando
si empezamos a ser personas serenas y tranquilas. Cuando somos demasiado nerviosos, demasiado impulsivos, a veces demasiado asustadizos, nuestra vida siempre está en desequilibrio. Y entonces cuando uno se desequilibra emocional o mentalmente, somos fáciles presas de cometer errores. ¿Qué significa cometer un error? Pues simplemente los defectos o agregados psicológicos usan nuestros 5 centros a su antojo. Entonces nosotros, para tener equilibrio, necesitamos ser serenos y tranquilos, porque es el principio básico de la iniciación. Podemos pasar a la siguiente. No vamos a explicar el número 8, porque ya en alguna otra ocasión hemos hablado de este número. Y también, si más adelante podemos dar un curso de Tarot y Cábala, podremos profundizar más sobre la numerología, ¿no? Todo el misterio del 8, como iremos viendo, reside en la mujer. ¿Por qué en la mujer? Sin la mujer, ningún iniciado recibe la espada. La mujer se dice que tiene la santa predestinación de dar vida, pero también es la mujer la que levanta, y se levanta ella misma con el hombre, pero ningún gran maestro, ni el mismo Jesús el Cristo, hubiera podido hacer todo el trabajo si él no hubiera tenido su sacerdotisa. El maestro Jesús trabajó en la gran pirámide, la alquimia. Aquellos que ya conocen un poco más sobre estos temas, no fue el maestro Jesús célibe en el sentido como hoy en día se cree que es la religión, ¿no? Que no tuvo mujer. Todo hombre tiene que tener su mujer y toda mujer tuvo que tener su hombre. El maestro Jesús levantó su trabajo en la pirámide y tuvo su sacerdotisa. Y es así como él nuevamente recuperó todas sus facultades internas y pudo dar el mensaje a la humanidad que, pues en esta Semana Santa, lo recordamos y lo celebramos. Repito, desafortunadamente hoy en día esta información o mucho de todo esto se ha quedado velado. En los 4 evangelios hay enseñanza que hace referencia. Ahora no tengo aquí vamos a decir, en qué parte de la Biblia, pero se habla justamente de la alquimia, ¿no? Y de la transmutación, pero desafortunadamente esto se ha ocultado, se ha puesto a un lado porque, claro, era la enseñanza más secreta. En esta época toca develar, toca enseñarlo, y encontramos, y menciona el mismo maestro Samael, pues justamente 4 tipos de mujeres, que ya hay una conferencia que pueden buscar luego en internet que se habla, muy interesante, sobre los 4 tipos de mujeres: la Eva Venus o mujer instintiva, la Venus Eva, que es la mujer del hogar, Venus Urania, que es la mujer iniciada, la que trabaja sobre sí misma en los grandes misterios de la transmutación, y la Urania Venus, que es la mujer adepto, la mujer autorrealizada, ¿no? El misterio de la mujer es el misterio del Espíritu Santo, porque la mujer está representando justamente a la Virgen. Si nosotros ya no nos identificamos con el Cristo histórico y entendemos el Cristo esotérico o la enseñanza esotérica que viene a dar Jesús a través de su representación en vida de lo que es Cristo, entendemos que del vientre de María nace, en lo que es la Navidad, Jesús, que es el Cristo. Cristo es el que lava el pecado del mundo, es decir, es el Salvador. Representa el que viene a salvarnos. Pero viene a salvarnos ¿desde dónde?
¿Dónde nace Él? ¿Por qué Jesús no bajó como un rayo, hijo de Dios? ¡Wam! Tipo así como ahora las guerras galaxias y todo así, que nos gusta tanto todo lo espectacular, y llegó y dijo, aquí llego y yo aquí vengo a quitarle a todos como Juan Camané y todos los egos y yo aquí el gran. No, Él viene como cualquier hijo de vecino en el vientre de una mujer. ¿Y en dónde viene? De una virgen. La representación de una madre. La mujer es la representación más sagrada que hay porque aunque no nos gusta a los hombres, pero ella es la única que puede tener hijos. Y es un símbolo extraordinario. En antiguos tiempos a la mujer se le veneraban en los templos y era lo más sagrado. Inclusive en la antigua Grecia a las mujeres embarazadas les decían tenían que solo ver cosas hermosas y bellas para que cuando estaban gestando vida naciera incluso en buenas condiciones los hijos. Hoy en día esto se nos ha olvidado, ¿no? Hoy en día a la mujer se la ha puesto al mismo nivel del hombre, un grave error, y se le ha hecho creer que la mujer tiene que tener los mismos derechos del hombre. Todos como seres humanos tenemos que tener los mismos derechos, pero hacemos cosas diferentes, porque un hombre no puede tener un hijo, una mujer sí, entonces nunca vamos a poder ser iguales. Hoy en día se ha luchado mucho por la igualdad de los derechos, pero lo único que no se ha dado cuenta la mujer es que se le ha esclavizado a la mujer y se le ha quitado su papel que tenía de maternidad y del hogar, porque hay que tener más, porque no alcanza para el mes, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que, bueno, en otras conferencias han mencionado. No es que estemos al favor del machismo, al contrario. Nosotros no estamos al favor ni del machismo ni del feminismo. Las cosas como son. El hombre tiene sus valores y la mujer tiene sus grandes valores. Y tiene esa gran representación, como repito, los diferentes tipos de mujeres. En ese Santo 8 está implícito nuestra Madre Divina, porque está implícito, como ahora veremos, la energía de tercer logos del Espíritu Santo. No puede venir el segundo logos, que es el Cristo, sino es a través del tercer logos, que es el Espíritu Santo, que es nuestra Virgen maravillosa, que gesta al niño Dios en su vientre para que seamos ayudados y seamos salvados. Luego en Semana Santa, que es la representación, Él tiene que pasar todo el proceso para que a través del proceso de la cruz limpie de nosotros todos nuestros pecados. Y esto se llama las 3 purificaciones por fuego y por hierro. Esto es muy importante. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Así es como estábamos mencionando, si vemos el 8, justamente es ese infinito y que tiene que ascender. Ese Santo 8 tiene que ascender por nuestra columna vertebral. El ascenso de la energía por la espalda o por el famoso conocido caduceo de Mercurio. El caduceo de Mercurio ya todos los conocemos, son 2 serpientes que se entrelazan entre sí y en medio es el símbolo de nuestra columna vertebral que sube la energía creadora. ¿Cuál es ese símbolo de la energía creadora? Es esa energía conocida en el Oriente como Kundalini. La Madre Divina se manifiesta a través de ese Santo 8, porque en esa intersección de esas 2 energías está la representación de toda la creación y eso está dentro de nuestro propio cuerpo a través de nuestra columna vertebral que debe ascender en esos 2 canales y de ahí Píngala y en medio el canal Sumsuna, que es el canal por donde ascienden las 7 serpientes, representación de los 7 cuerpos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto se vuelve muy interesante porque justamente el 8 viene a enseñarnos el trabajo con la transmutación. Es más, vamos a pasar a la siguiente. La Madre Divina
se expresa a través de la inteligencia, que es el número 5 nuevamente, y que a través de ella podemos eliminar nuestros defectos, el ego, previa comprensión y arrepentimiento. O sea, la energía con la que el Cristo necesita trabajar es la propia energía de la creación. Si la energía sexual, en su estado caótico, puede producir una vida física, si esa energía sexual nosotros la sabemos transmutar, tiene los principios de vida de una madre dentro de nosotros, que ascendiendo con el impulso sexual y la transmutación dentro de nuestro canal medular y a través de estos dos maravillosos cordones, Ida y Píngala, podemos hacer que despierte Kundalini, y que se dice que es la inteligencia, porque a través de la comprensión yo no puedo eliminar un defecto, yo puedo transmutar mi energía, pero si yo no comprendo un defecto no lo voy a poder eliminar. Necesito pasar a la comprensión y al arrepentimiento para con humildad pedir al poder más grande que hay dentro de nosotros, que es el de la madre. La madre dentro de nosotros, la Virgen dentro de nosotros, tiene la capacidad, con la ayuda de nuestro Cristo íntimo, de perdonar nuestros pecados y eliminarlos. Ella tiene el poder de la muerte, pero nosotros no lo hemos comprendido. Ella tiene el poder de liberarnos de lo que somos. Pero sí, y eso está implícito en el 8. Imagínense ustedes. Pero nosotros, si no trabajamos con nuestras energías creadoras, como ahora vamos a ver en la siguiente slide, nos vamos al 9º círculo, a los círculos inferiores o círculos dantescos. Resulta ser que dentro de la Tierra están los 9 círculos, es como 9 esferas, y en la esfera 9ª es la esfera de la energía con la que tenemos que trabajar. Dice, en el centro de la Tierra encontramos el 9º círculo, y en este se encuentra el Santo 8, el infinito. ¿Cómo será eso? Y esto significa que es como las corrientes de las aguas caóticas de la vida, cuando se nos ha dicho tantas veces, tienes que elevar lo denso en lo sutil. Entonces, dentro de la 9ª esfera, que es bajar a nuestros infiernos psicológicos, yo tengo que trabajar con lo más difícil, que es cerebro contra sexo, sexo contra cerebro. Y lo más difícil todavía, corazón contra corazón. Dominar el sexo es lo más difícil. Algunos han creído que la castidad es ausencia de sexo. Y entonces, ¿qué ha pasado con los que supuestamente han hecho votos de celibato? No de castidad, de celibato, porque aquí está confundido el celibato y la castidad. El celibato es que no hay unión sexual con mujer o no hay unión sexual con hombre alguno. Es una verdadera atrocidad. Eso es una barbaridad. El que se ha impuesto que alguien no tenga relaciones sexuales con mujer con hombre, o obviamente el hombre con una mujer. Es una barbaridad. Lo natural es que el hombre tenga su mujer y la mujer tenga su hombre. Eso es lo natural. Cualquier otra cosa es antinatura. ¿Qué pasa? Que cuando a alguien le ponen el celibato, pues ¿en qué va a degenerar? Pues ustedes lo saben. Hoy en día precisamente ese es el problema que vemos en la actualidad, ¿no? Todos los abusos que hay en este sentido. O que si por último no se desvía por esos lados, luego esa energía, al no ser
en una persona que usa el celibato y no transmuta, porque ahí puede haber una transmutación de soltero, si no transmuta, se degenera esa energía y se vuelve una persona cínica y cruel. Eso fue el problema de épocas pasadas, en donde, por ejemplo, las religiones se volvieron terriblemente perversas con la cuestión del, ¿cómo se llamaba? La Inquisición, ¿no? Ustedes escuchan las historias de la Inquisición y son terroríficas, ¿no? O sea, las torturas que hacían en la época también de los templarios, cuando exterminaron a todos los templarios y los cátaros. Ahora sí que confesabas, ¿no? A la buena o a la mala, ¿no? Es verdaderas atrocidades que hicieron. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque la energía sexual se tiene que hacer algo con ella, y cuando no se sabe controlar, se vuelve uno muy cínico. Por eso digo, una persona que no tiene su pareja, hay que practicar lo que se llama la transmutación de solteros. Definitivamente. O sea, no estamos diciendo que un soltero no pueda transmutar en lo que sería la transmutación de solteros. Pero esta cuestión del celibato ha hecho mucho daño hoy en día por falta de conocimiento, desafortunadamente. O por el otro lado, el abuso del sexo. Decir, bueno, el sexo es para disfrutarlo y se degenera. Hoy en día vemos toda la degeneración sexual, que no solamente es una degeneración, ya ha caído una perversión sexual, donde cae ya en lo que se conoce como el infrasexualismo, etcétera, etcétera, ¿no? No es tema de hoy, repito, hay otras conferencias donde hemos hablado extensivamente sobre esto. Entonces, claro, esta parte es la más crítica, porque nosotros en el Santo 8 es la mezcla de las energías cuando las sabemos transmutar, y estas se encuentran en donde, en el caos, en la parte del noveno círculo. ¿Esto qué es? Esto es como bajar y enfrentarte a tu propio Lucifer. Es una apuesta con el propio diablo. O el diablo te roba a ti tus energías con las tentaciones, el deseo, etcétera, etcétera. O tú a él, al diablo, le vas a robar la energía. Tu energía, la energía del deseo. ¿Cómo? Transmutando en la alquimia, no alimentando a la fornicación ni al deseo terrible que es todos los vicios relacionados a ello. Ese es la novena esfera, la prueba, dice, máxima de los maestros. Esto es algo que pues nos cuesta a veces, o a algunas personas les cuesta comprender, y aunque pues es difícil, pues es la clave de todo el trabajo. Si alguien no transmuta, está en el camino, vamos a decir, de la inconsciencia, está en el camino de ser una maquinita, porque no podemos, el cerebro no nos puede funcionar. Y si funciona como una máquina, como una computadora, ¿no? Que todo lo almacena, todo lo recuerda, pero no tiene energía crística dentro de sí mismos. Esto es algo muy, muy importante. Y claro, cuando vienen las pruebas, porque el 8 justamente significa la iniciación empieza por ahí, por la transmutación. Por eso, si alguien no puede entender esta enseñanza, si alguien se va en contra de la gnosis, no como una escuela, sino en contra del conocimiento, de esa búsqueda interior, es porque simplemente no puede transmutar. Así de simple. Y esto, aunque no nos guste, es una triste realidad. Vivimos condenados, y la salida del Edén viene a representar justamente la inconsciencia en la que hemos sido sometidos. El despertar de la conciencia no va a poder suceder mientras nosotros no transmutemos nuestras energías. No hay de otra. Se dice que en el centro de la tierra está este Santo 8 de oro puro, esotéricamente hablando, porque en el noveno círculo es toda la ayuda para trabajar, pero o bajamos conscientemente a la novena esfera, o tendremos que pasar el 8
de la evolución y de la involución y descender inconscientemente al 9º círculo dantesco. Al primero, a lo que habló Dante Alighieri en su Divina Comedia. Bajaremos al primero, al segundo, cientos o miles de años pasando la involución hasta que nuevamente se purga, se limpia el alma de todos sus pecados, vamos a decirlo así, y nuevamente pasa otro proceso de evolución. A alguien a lo mejor no le gusta la palabra de los pecados, vamos a hablar de nuestros errores, de nuestras inconsciencias, de aquello que como karma, causa y efecto. Si yo hice un mal a alguien, pues si quiere no le hablemos que es malo ni bueno lo que hice, pues tú hiciste algo y te va a regresar. Entonces todo lo que uno hace regresa. Guste o no nos guste. Aquí no se trata de establecer cánones ni patrón de medida de comportamiento. Se trata de descubrirse uno a sí mismo y liberarse. No sé si hay preguntas, dudas, ¿no? Vamos pasando a la siguiente, por favor. Así pues, encontramos que ese doble círculo es interesante del Santo 8 como forma de infinito. Uno se cierra, se dan cuenta que uno se cierra y otro se abre. ¿Qué significa esto? Es el que nos abre todas las puertas y también corta todas las corrientes atómicas dentro de lo que es el centro vital de la 9ª esfera. Es el control de ese impulso que nos quiere hacer perder las energías y luego es ese impulso que nos hace elevarlas. Hay que frenar los impulsos y luego transmutarlos. Esto es el simbolismo del Santo 8 maravilloso. Así nosotros tenemos que empezar a saber controlar lo que es la materia y lo que es el espíritu. Y esa corriente de fuego y agua que se entrecruzan en la 9ª esfera en ese Santo 8. Entonces es algo maravilloso. Sí, este Santo 8 lo vamos a ver representado quizás en muchos templos antiguos, en esculturas, o en la frente, o arriba de ciertos lugares, frontispicios, etc., porque es el número de la iniciación, de la resurrección, del trabajo de abajo a arriba. La Semana Santa es el culmen del trabajo de la purificación. Toda la enseñanza de Jesús, el Cristo, es la enseñanza de la purificación. El Maestro Samael la devela en lo que son los misterios de las 3 montañas. Por ahí dejamos grabado unos videos también sobre las 3 montañas. Todo este trabajo es nuestra purificación. Y hay que entender que siendo buenas personas podemos iniciar este trabajo. Pero no vamos a progresar creyendo que solo siendo buenas personas lo vamos a lograr. No solamente hay que ser buenas personas, hay que ser personas diferentes. Porque si realmente la solución fuera ser buenas personas, hoy en día la humanidad no estaría como está. Porque hay muchas muy buenas personas, pero el mundo no ha podido cambiar. Porque creemos que siendo buenas personas se solucionan las cosas y se necesitan cambios de fondo. Y estos cambios no llegan porque somos personas llenas de rutinas, en el fondo egoístas, y en el fondo no queremos cambiar, queremos seguir así como estamos, y se necesitan cambios de fondo, una revolución de fondo. Por eso es interesante que este 8 también está representado ahora que viene la Semana Santa. Justamente la Semana Santa inicia en un domingo de Ramos y finaliza un domingo de Resurrección. Si contamos los días nos daremos cuenta que son 8 días. El 8 pareciera que es el número del Cristo, ¿no? En Navidad viene lo que es la iniciación, venusta dentro del corazón del Maestro. ¿Qué significa? Que la Navidad es lo que todos esperamos, que nazca el Salvador dentro de nosotros. Y después viene realmente todo el trabajo hasta llegar a la Semana Santa.
Si hay oportunidad, explicaremos los significados de los días de la Semana Santa, ¿no? Y también es interesante saber que pues cuando Jesús resucita, es Tomás hasta el 8º día que él pone el dedo en la llaga de Jesús y Jesús dice, ¿por qué has visto, has creído? Y dice Jesús, dichosos los que creen sin haberme visto. Pero es interesante porque también Tomás hasta el 8º día, ¿qué significaría? Tomás, ¿qué representa? Es el que tiene que comprobar. Porque cada apóstol, eso también hemos dado otra conferencia, disculpen que me haga referencia a todas las conferencias que hemos dado, para que así ustedes tengan la oportunidad y en este día podamos resumir todo lo que estamos queriendo poderles explicar. Pero cada apóstol representa una parte, una facultad íntima de nuestro ser. Si hay una multiplicidad psicológica de defectos, también hay una multiplicidad dentro del ser. Hay una familia, cada uno tiene su familia, la familia del ser, de la conciencia de cada uno. Esto se explica en el árbol sefirótico o en la cábala hebraica. Bueno, pues esas 12 partes del ser, una de ellas dentro de nosotros es el Tomás, es el que tiene que comprobar. Y tenemos que pasar esos 8 años de Job y confirmar que realmente todo nuestro trabajo ha sido realizado como debe de ser. Es decir, que hay una muerte absoluta. O sea, todo este trabajo de iniciación no es esto de que adquieres poderes, no clarividencia, no, eso es como las herramientas, pero no es la finalidad. Muchos se han ido por eso y han caído en la magia negra. Porque al no morir en el ego y tener facultades, ¿en qué nos vamos a convertir, mis queridos amigos? Pero eso sí, nos seguimos vistiendo de santos. Acuérdense que al Cristo lo traicionan Judas, que es el que lo vende por 30 monedas, Pilatos, que es la justificación, el que se lava las manos, y el Caifás, la mala voluntad, es decir, aquel sacerdote del Sanedrín que se rasga las vestiduras y dice, mira, qué barbaridad. A veces no somos como ese Caifás, creyéndonos los santos ante el que peca, y así traicionamos a nuestro Cristo íntimo dentro de las religiones, incluso dentro de la misma gnosis, pues de la que actualmente se imparte en muchas instituciones. Pues desafortunadamente mucha gente ha pasado por esos mal sabores de boca de ver cosas que en sus profesores o en los líderes que han hecho cosas indebidas, etcétera, etcétera, porque volvemos a lo mismo. Alguien diría, no, entonces la religión es mala, entonces el cristianismo es malo, entonces la gnosis es mala. El problema somos nosotros. La enseñanza está ahí. Nosotros no la hemos sabido aplicar en nuestra vida. No estamos justificando a nadie, ni tampoco venimos aquí a criticar a nadie, porque bastante uno tiene en sí mismo para cambiar como para estar perdiendo el tiempo. Mira que acá, mira que acullá, mira que ese sí es un traidor, ese sí es un ese sí es un aquel. Mis queridos amigos, no pierdan tiempo en eso. Mejor dediquemos ese tiempo a meditar, a autoobservarnos, y eso sí, defendernos de los que nos quieran hacer daño, porque también uno no se va a dejar, como dicen, comer el mandado, ¿no? Si alguien llega a nuestra casa y nos quiere hacer daño, tendremos que decirle, por favor, te tienes que ir porque aquí no puedes. O si alguien viene un ladrón a robar, lo tendremos que echar a patadas. O ¿qué harían ustedes si les llegan un ladrón a su casa? Bienvenido, hermano ladrón, llévate lo que quieras porque Dios es amor y es paz. Por Dios, o sea, imagínense ustedes, eso no solamente se hace... No solamente se gana karma por el mal que hacemos, sino por el bien que podríamos hacer y no hacemos, ¿no? Entonces imagínense ustedes, o sea, ustedes no pueden dejar que eso suceda. Entonces es interesante, Tomás al 8º día pone el dedo en la llaga en Jesús. También es interesante que son, dentro de lo que es el trabajo de las 3 montañas, son 8 iniciaciones de misterios mayores. Eso también es interesante. Y dentro de la 5ª iniciación, que es la iniciación venusta o la iniciación de Tiferet,
hay 8 grados también. Pareciera que el 8 está en todo, ¿no? Porque el 8 es iniciación, en pocas palabras. Por eso, si tenemos miedo al 8, es que no hemos comprendido este trabajo de la gnosis. El 8 es enfrentarnos a nosotros mismos. Y en el 8 tenemos el 1. Tenemos el 2, que es la sacerdotisa. Tenemos el 5, que es la pentalfa, el trabajo con la transmutación. Obviamente tenemos al 8 mismo, como número, como tal, y al 9, que es el eremita, que es la novena esfera. Entonces tenemos nuevamente aquí toda una correlación de números dentro de la cábala maravillosa del trabajo esotérico, al que pues a todos les invito que podamos pues de alguna forma tener la capacidad de salir de esa inercia que la vida a veces nos ha llevado y empecemos a esa revolución, a hacer esos cambios psicológicos. Necesitamos un cambio de fondo. Y ahora que viene la Semana Santa nos invita a reflexionar que pues la propia vida del mismo Jesús, no nos quedemos en su representación histórica, sino en su enseñanza interna. Cuando en Navidad hablamos del nacimiento de Jesús, ya explicamos que es más simbólico, porque ni siquiera se sabe exactamente cuándo nació Jesús. Es una fecha, incluso se dice que es una fecha pagana, ¿no? Aunque el nombre pagano suena un poco feo, pero bueno, vamos a decir que viene de tradiciones antiguas. Entonces, desde que nace Jesús a su proceso hay una enseñanza. La misma Semana Santa sabemos que cada año se va moviendo por la cuestión del calendario de la luna, es decir, es nuevamente simbólica. Es un trabajo interno. El Cordero de Dios tiene que salvarnos, pero para ello tiene que nacer. Y no puede nacer si no viene la Virgen. Y la Virgen, que es el Espíritu Santo, que es la energía del tercer logos, no puede cristalizar dentro de nosotros si no hay transmutación de la energía sexual, porque en la energía sexual está nuestra madre, porque en ella tiene el poder de gestar al hijo. La energía sexual es lo más maravilloso y sagrado que hay, pero hoy en día, ¿qué hemos hecho con esa energía? La hemos desvirtuado, la hemos degenerado, la hemos usado solo para nuestro propio provecho y placer personal. Y entonces, como aquellos tlamantinines en el antiguo México azteca, que fueron a buscar a la madre del México antiguo, cuando la encontraron la vieron llena, sucia y llena de barro, porque así la tenemos a nuestra madre interior. Hemos prostituido lo más sagrado, mis queridos amigos, y seguimos creyendo que somos los grandes hombres que caminamos sobre este planeta porque hemos logrado grandes avances tecnológicos. Pues mis queridos amigos, si ese es el precio que hay que pagar, preferiríamos mejor seguir en el campo sin tantos avances tecnológicos, pero ser más auténticos como personas. Avances tecnológicos para poder lanzar un misil. Ahora ya te puedo lanzar un misil intercontinental, ya no va a tardar 8 horas, ya va a tardar solo 2 horas. Imagínate, voy a destruir toda tu ciudad en 2 horas. Y todos, ¡bravo! La tecnología. Señores, en eso nos hemos reducido. O estar todo el día en el celular ahí, y vas a un restaurante y están comiendo las personas y están así. Ya no nos hablamos, ya no nos comunicamos. ¡Bravo! La tecnología nos ha vuelto tontos, porque ahora ya ni sabemos ni hablarnos entre nosotros. Y entonces habían 2 personas juntas. Hola. Y el otro, ¿cómo estás? Muy bien. Y están así. Y dicen, oye, ¿por qué no lo dicen? No, es que así me comunico mejor. O sea, ¿en qué nos hemos convertido? Maquinitas, mis queridos amigos. Mientras esto no lo veamos, seguiremos siendo víctimas de las circunstancias. No significa que haya que usar la tecnología, si no, no estaríamos usando el internet, no estaríamos transmitiendo, no pondríamos estas slides ahí en la computadora, etc. Señores, hay que saber utilizar las cosas y no volverse esclavas de ellas. Hoy en día nos hemos vuelto esclavos de la tecnología
y de las circunstancias y aplaudimos al Dios dinero y nos hemos vuelto esclavos de esta vida y de esta forma de ser. Vivimos en un tremendo autoengaño. Mis queridos amigos, necesitamos despertar, necesitamos darnos cuenta que hay algo más en la vida, que se puede ser felices, que podemos cambiar, que podemos limpiar nuestra vida de tantos errores que a veces, sin darnos cuenta, hemos cometido o hemos lastimado a otras personas. Mis queridos amigos, creemos una nueva humanidad basada en el amor, en la fraternidad, en la cooperación y no en el egoísmo y la competencia. Si queremos podemos cambiar, pero el cambio solo viene de adentro. Por eso se dice que el elegido solo puede venir si tú te eliges a ti mismo en hacer este trabajo. Elíjanse ustedes a hacer este trabajo y en esta Semana Santa reflexionemos todo esto y hagamos un cambio de fondo, mis queridos amigos. Les invito a este cambio. No tomen mis palabras a mal. No van en contra de nadie, sino al contrario, de abrirnos a la reflexión, a abrirnos al cambio. Meditemos, reflexionemos. Si hay oportunidad, el jueves haremos una práctica justamente con el Santo 8. Hay la orden sagrada del Tíbet, mucho que uno puede practicar. Hemos perdido ya la fe en las prácticas. Uno dice, cierra los ojos, imagina. ¿Yo qué imagino? No veo nada. Pues claro, porque todo el día andas ahí dándole a la cabeza a las tonterías o a cualquier cosa y luego no tienes cabeza ni para hacer nada. Es que nos hemos vuelto máquinas, mis queridos amigos. Tenemos ya que empezar de verdad a romper estructuras. Tenemos que empezar a ser libres pensadores en pensamiento, palabras y obras, mis queridos amigos. Buenas noches. Y les esperamos el día jueves. No hay más preguntas, no hay dudas, preguntas. Gracias. Gracias.